Bienvenido a esta exploración. Hoy, vamos a adentrarnos en algunas ideas clave de una obra fundamental, Arquetipos e inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung. Así es. Tenemos unos fragmentos seleccionados y la idea es destilar un poco qué quería decir Jung con esas capas tan profundas de la psique que, según él, compartimos todos. Exacto. Son conceptos que, al principio pueden sonar un poco abstractos, ¿no? Pero Jung insistía en que tienen un impacto súper directo en cómo vivimos, cómo soñamos, cómo nos relacionamos. Ujú. Vamos a ver qué son los arquetipos, de dónde salen y por qué siguen siendo tan relevantes hoy en día. Perfecto. Pues preparémonos para desempacar algunas ideas que son densas, sí, pero fascinantes sobre esa, digamos, estructura oculta de nuestra mente. Dale. Empecemos por el principio. ¿Te parece? Jung habla de un inconsciente colectivo. Esto ya suena diferente a lo que uno suele asociar con el inconsciente, quizás más por Freud, ¿no? ¿Cuál es la diferencia clave ahí? Es una distinción crucial, sí. Freud se centró más que nada en el inconsciente personal. Claro, lo reprimido, los recuerdos olvidados. Exacto. Ese como sótano personal, donde guardamos experiencias, deseos ocultos, todo lo que viene de nuestra historia individual, ¿no? Pero Jung fue más allá. Propuso este otro nivel, el inconsciente colectivo. Ajá. Y este nivel, para Jung, no se forma con nuestra experiencia. Es algo heredado. Es como un patrimonio psíquico de toda la humanidad. Contiene patrones universales, muy antiguos, arcaicos, decía él. Entiendo. O sea, no es mi sótano personal, sino como un subsuelo común que compartimos todos. Y esos patrones heredados, esos son los famosos arquetipos, ¿correcto? Los textos los comparan con el eidos de Platón, ¿no? Como una forma primordial. Precisamente. Jung usó términos como imágenes primordiales o tipos arcaicos. Son como las plantillas básicas de la experiencia humana universal. Plantillas. Me gusta esa palabra. Sí, y él notó que eran parecidas a lo que un antropólogo, Levi Brühl, llamaba representaciones colectivas, esas figuras simbólicas que aparecen una y otra vez en culturas distintas. Cierto. Aunque Jung veía los arquetipos como algo todavía más fundamental. Y ojo, es importante esto, no son ideas o imágenes concretas que heredamos. No es que nazcas con la foto de un héroe en la cabeza. Claro. Son más bien predisposiciones, tendencias innatas a percibir, a experimentar y a representar el mundo y situaciones vitales clave, nacer, morir, amar, luchar contra el peligro, de formas típicas, reconocibles en todas partes. Surgen espontáneamente desde lo inconsciente. Y estas plantillas, entonces, ¿dónde las vemos en acción? Las fuentes dicen que aparecen en mitos, en religiones, hasta en cuentos populares. Totalmente. Son como los ladrillos con los que se construyen esas grandes narrativas. Los mitos, las doctrinas religiosas, los rituales, funcionan como grandes sistemas simbólicos. Ajá. Expresan esas energías arquetípicas y al mismo tiempo les dan forma, las contienen. Pensemos en la Trinidad cristiana, por ejemplo, o las deidades en la India o el Tao. Claro. Son como mapas culturales de esas experiencias profundas. Exacto. Son lienzos donde se proyectan y se elaboran esos secretos del alma, como dice Jung. Hacen que experiencias universales y a veces muy intensas sean, comprensibles dentro de una cultura. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Jung dice que estas estructuras, dogmas, mitos, no solo expresan, sino que también protegen. ¿Protegen de qué? Protegen a la conciencia individual de un encuentro demasiado directo, demasiado crudo, con lo luminoso. Luminoso. Sí, esa cualidad de lo sagrado, lo poderoso, lo que está totalmente fuera de nuestro control consciente. Puede ser fascinante, pero también aterrador. Las fuentes mencionan el caso de Niklaus von Flue, el Bruder Klaus. Sí, lo leí. Tuvo una visión de un rostro divino que lo dejó aterrado, ¿no? Exacto. Fue una experiencia primordial, directa, caótica. Jung interpreta que el símbolo de la Trinidad, que a Niklaus le fascinó después en forma de rueda, le sirvió como un marco. Para poder procesarlo, digamos. Justo, para asimilar esa irrupción arquetípica tan potente.
Ayudó a transformar algo que podría haberlo desintegrado psíquicamente en una imagen con significado manejable dentro de su fe cristiana. Así evitó un colapso o caer en herejía. Entiendo. El dogma como un remedio salvador, dice el texto. Eso mismo, da una forma tolerable a vivencias psíquicas que de otro modo serían abrumadoras. Pero claro, ¿qué pasa cuando esas estructuras, esos símbolos, se debilitan? Jung habla de una creciente pobreza de símbolos en la era moderna. Señala un poco a la Reforma Protestante, a la iconoclasia. Si esos muros de contención simbólica se caen, ¿qué ocurre? Bueno, según Jung, se produce una desconexión bastante peligrosa con esas capas profundas, con la base arquetípica que nos nutre psíquicamente. Lo llama, sin vueltas, una terrible pobreza espiritual. Fuerte la expresión. Sí. La conciencia moderna, tan enfocada en la razón, en lo empírico, tiende a quitarle valor a estas dimensiones. Y cuando ese espacio simbólico queda vacío, buscamos sustitutos. Ajá. A veces miramos a Oriente, ¿no? Pero Jung dudaba que pudiéramos simplemente ponernos símbolos que no son de nuestra propia historia psíquica. Advierte que si no enfrentamos esa pérdida conscientemente, el vacío se puede llenar con, absurdas ideas políticas y sociales, dice él, que se cargan de una energía casi religiosa. O caer en un racionalismo que niega todo lo profundo, ¿no? Exacto. Un racionalismo estéril que ignora la irracionalidad inherente al alma. Y él insiste en que hay que reconocer esa pobreza, no fingir una riqueza espiritual que ya no está tan presente colectivamente. Y ahí introduce la idea de que para reconectar, a menudo hace falta un descenso. Me acuerdo de ese sueño que cuenta. ¿El del teólogo? Sí, que se acerca a un lago oscuro y siente pánico por una presencia invisible que agita el agua desde abajo. Es una metáfora muy potente del camino interior, sí. Representa esa necesidad de ir hacia las propias profundidades. El agua es un símbolo clásico de lo inconsciente, ¿no? Claro. Y el encuentro con lo inconsciente suele ser inquietante. A veces da miedo, porque nos pone cara a cara con fuerzas que no controlamos desde el yo. Nos revela ese numen, esa presencia poderosa y ajena. Hay otro sueño parecido que mencionan, ¿no? Alguien que quiere subir una colina. Sí, quiere ir hacia la luz, la conciencia, quizás, pero descubre que primero tiene que cruzar un abismo oscuro con agua subterránea. El mensaje es claro. Para subir, primero hay que bajar. Hay que mirar hacia lo oscuro, lo profundo. De acuerdo, aceptamos el descenso. Toca bajar. ¿Y qué es lo primero que encontramos allá abajo? Las fuentes dicen, la sombra. Suena un poco oscuro, efectivamente. Y lo es, en parte. La sombra es, típicamente, la primera figura arquetípica con la que nos enfrentamos en ese viaje hacia adentro. Es básicamente el desafío de verse a sí mismo. Pero la parte fea, digamos. La parte que preferimos no ver, exacto. Es reconocer esa faceta de nuestra personalidad que normalmente negamos, reprimimos o, lo más común, proyectamos en los demás. Ajá, le echamos la culpa a otros de nuestros defectos. Justamente. Son nuestros aspectos negativos, inferiores, lo que no encaja con la imagen que queremos dar, lo que ocultamos tras la máscara social, la persona. Confrontar e integrar la sombra, aceptar esas partes oscuras como propias. Jung dice que es la primera gran prueba de coraje moral. Si no hacemos eso, nos quedamos en la superficie. Exacto. Es un paso fundamental. Entendido lo de la sombra, primera parada, la confrontación con lo negado. Pero imagino que el viaje sigue, ¿no? Las fuentes hablan mucho de otro encuentro clave, sobre todo dicen en la psicología masculina, la figura del ánima. ¿Qué es exactamente? El ánima es la personificación de lo femenino inconsciente en el hombre. Así como el animus es lo masculino inconsciente en la mujer. Aunque sí, los textos se enfocan más en el ánima. Aquí. Y es compleja, ¿no? Muy compleja. Tiene una naturaleza dual, súper ambigua a veces. Por un lado, es la portadora del impulso vital, de la emoción, la conexión con la vida misma. Pero también puede tener una sabiduría profunda, intuitiva. ¿Cómo se manifiesta? De muchas formas. Puede ser la musa que inspira, el ángel, pero también la sirena que seduce y destruye, la hechicera. Jung nota que a menudo tiene un carácter como conservador, ligado a lo antiguo, a lo histórico. Menciona figuras literarias como ella, de Rider Haggard. Claro.
Y dicen que esta figura interna la proyectamos en mujeres reales. ¿Eso explicaría esas fascinaciones repentinas, intensas? ¿O al revés, la misoginia, el miedo a lo femenino? Exacto. Ambas cosas pueden venir de una relación no integrada con el ánima. Jung la conecta al principio con la imagen que tenemos de la madre. Y enfrentar al ánima conscientemente lo describan como una prueba de maestro, más difícil todavía que la sombra. Sí, porque el ánima encarna la vida en sus aspectos más, ambiguos, caóticos, irracionales. Pero también es la llave para un sentido más profundo. Jung insiste mucho en el diálogo. Dialogar con ella. Sí, no dejarse arrastrar por su emocionalidad, pero tampoco reprimirla. Es en esa confrontación dialéctica, en esa discusión interna, que se puede empezar a descubrir su sabiduría oculta, a encontrarle un sentido al aparente caos de las emociones. Integrarla, para un hombre, significa desarrollar su propia receptividad, su capacidad de relacionarse, su conexión con su mundo interior. Interesante. Y junto al ánima y el ánimus, las fuentes hablan de otro arquetipo central, el de la madre. Este parece enorme, abarca muchísimo. Sin duda, es uno de los arquetipos más vastos y poderosos. Cubre, claro, todo lo materno: la protección, la nutrición, el cuidado, la fertilidad. Lo positivo, digamos. Sí, pero va mucho más allá. También encarna la autoridad mágica femenina, la sabiduría ancestral, lo misterioso. Y, por supuesto, tienes un lado oscuro. La sombra del arquetipo. Exacto. Puede ser lo devorador, lo posesivo, lo que atrapa y no deja crecer. El abismo inconsciente que amenaza con tragarse la conciencia. ¿Y cómo se simboliza? De mil maneras, no solo la madre personal, la abuela, la madrina, diosas como Isis, Deméter, María. Lugares también, la tierra misma, una cueva, un jardín, el mar. Objetos como una vasija, animales como la vaca. Es casi infinito, reflejando esa dualidad tremenda de crear y destruir, proteger y amenazar. Y de cómo interactuamos con este arquetipo surge lo que llaman el complejo materno. Y dicen que afecta distinto a hijos e hijas, ¿no? En su relación con lo femenino, el eros, la identidad. Muy diferente, sí. Influye profundamente en el desarrollo afectivo, en cómo se relacionan, en cómo forman su identidad y en esa tarea tan difícil de separarse y encontrar el propio camino. Y después de enfrentar la sombra, el ánima o ánimus, la influencia de la madre, ¿qué sigue? Las fuentes mencionan otra figura, el anciano sabio. Ajá, o la anciana sabia. Representa el arquetipo del espíritu, del significado. Suele aparecer en sueños o fantasías justo cuando uno está lidiando con el caos, quizás el del ánima. Viene a traer orden, consejo, luz. Como un guía. Exacto. El maestro, el gurú interior. Jung a veces lo llama psychopompus, ¿sabes? El guía de almas. Ah, qué buen término. Sí. Puede ser el mago de un cuento, Zaratustra para Nietzsche, Hermes Trismegistus para los alquimistas. Simboliza esa sabiduría acumulada de la experiencia humana. Un sentido que ya existe, objetivo, pero que se revela solo cuando has tenido el valor de mirar el caos de frente. Todo este proceso, encontrar la sombra, dialogar con el ánima, entender el arquetipo de la madre, recibir la guía del anciano sabio, todo esto parece parte de algo más grande que Jung llamó individuación. ¿Qué es exactamente? Suena como la meta de todo este viaje. Es el término central de Jung para describir ese proceso psicológico que dura toda la vida, por el cual una persona se convierte en un individuo integrado, diferenciado. No es ser perfecto, ¿verdad? Para nada. No se trata de eliminar lo malo. Se trata de integrar conscientemente los distintos aspectos de la psique, incluyendo todos estos contenidos inconscientes y arquetípicos de los que hablamos. ¿Es un proceso de síntesis, de unir opuestos? Consciente e inconsciente, masculino y femenino, internos. ¿Y la meta? Alcanzar una mayor totalidad psíquica. Desarrollar el potencial único que cada uno tiene. Y todo esto centrado en lo que Jung llamó el sí mismo, el self. Que no es el yo, el ego. No, el self es el centro que organiza toda la psique, lo consciente y lo inconsciente. Es un concepto más amplio que el ego.
Y mencionan que a veces en este proceso surgen símbolos de totalidad como los mandalas, esas figuras circulares. Exacto. Pueden aparecer en sueños, en la imaginación. Son como mapas simbólicos de ese nuevo centro psíquico que emerge del caos. Pero, ojo, también advierten de peligros en este camino. ¿Peligros? Claro, el principal es lo que Jung llama posesión arquetípica. Ser como abrumado, identificado con la energía tan potente de un arquetipo sin que el yo pueda mediar. ¿Y qué pasa entonces? Puede llevar a la inflación del yo. La persona se siente grandiosa, un superhombre, un mesías, o todo lo contrario, sentirse totalmente aplastado sin valor. Ya. Y en casos más extremos, si el yo es débil o hay una predisposición, una irrupción masiva de lo arquetípico puede hasta desencadenar una psicosis, una disociación donde lo inconsciente barre la conciencia. Entiendo. Se necesita un yo fuerte, entonces. Relativamente fuerte y flexible, sí, capaz de confrontar, dialogar y asimilar estos contenidos tan potentes sin romperse en el intento. Es un equilibrio delicado. Para ir terminando, Jung reflexiona sobre qué son en el fondo estos arquetipos. No son solo ideas, ¿no? Parece que van más allá de lo puramente psíquico. Correcto, y esta es una de sus ideas más profundas y quizás especulativas. Él los veía no solo como patrones psicológicos, sino como patrones de comportamiento instintivos, heredados, ligados a nuestra biología, a nuestra evolución. Usa un término raro, psicoideo. Sí, psicoideo, para sugerir que existen en un nivel que está como entre la mente y el cuerpo, en esa frontera entre lo psíquico y lo fisiológico, lo biológico. O sea que no los podemos ver directamente. Exacto. Son como una estructura invisible, una forma vacía. Lo que sí experimentamos son sus efectos, las imágenes arquetípicas en sueños y mitos, los patrones de conducta típicos que repetimos. Y les da una cualidad luminosa, casi espiritual. Habla de chispas, ¿no? Cintille, como decían los alquimistas. Ajá, cintille, chispas de luz en la oscuridad. O los ojos de pez en el mar, símbolos de múltiples puntos de conciencia potencial, dispersos en lo inconsciente. Como semillas de luz. Eso es, focos potenciales de conciencia dentro de la inmensidad inconsciente. Recuerda la idea de Paracelso de la lumen naturae, la luz de la naturaleza, una inteligencia propia del mundo natural. Para Jung, estos arquetipos son la base objetiva de la psique. Existen antes que nuestro yo consciente. Fascinante. Y se aventura aún más. Plantea que esa base psicoidea, al estar en la frontera entre psique y materia, podría ser un punto de contacto donde lo subjetivo y lo objetivo se encuentran. Una idea que, curiosamente, roza un poco algunos conceptos de la física cuántica sobre el observador y la realidad. ¡Qué viaje realmente! Hemos ido desde el inconsciente colectivo hasta estas figuras tan potentes. La sombra, el ánima, la madre. Y hemos visto cómo todo apunta a ese proceso de individuación, de buscar una mayor totalidad. Un camino lleno de desafíos, como vimos. Sí, pero también con un potencial de significado enorme, parece. Definitivamente. Las ideas de Jung, creo, nos invitan a reconocer que somos mucho más que nuestra conciencia de todos los días. Que bajo la superficie operan estos patrones antiguos, estas fuerzas impersonales, que, aunque no las veamos directamente, influyen muchísimo en cómo vivimos, en nuestras relaciones, en nuestros sueños y hasta en los grandes movimientos históricos, diría Jung. Y me quedo pensando sobre todo con lo que dijimos de la pobreza de símbolos moderna. En este mundo actual que a veces parece tan desencantado o tan desconectado de esas raíces simbólicas, ¿qué significa hoy tomarse en serio esto de reconocer y dialogar con esas fuerzas internas? ¿Qué implicaciones tiene para conocernos mejor y para encontrar nuestro lugar? Enfrentarnos a estos arquetipos que viven en lo profundo. Esa es la pregunta clave, ¿no? Creo que entender y trabajar con estos dinamismos internos, como propone Jung, no es solo un ejercicio de autoayuda para sentirnos mejor individualmente. Quizá, como él sugería, es una necesidad cultural cada vez más urgente. ¿Para qué? Para poder navegar la complejidad del mundo moderno, sus tensiones, sin que nos arrastren ciegamente las ideologías simplistas, los fanatismos o esa destructividad de la psique de masa. Es, en el fondo, una invitación a reconocer la realidad objetiva
y la profundidad de nuestra propia alma, con todas sus luces y sus inevitables sombras.